Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto De la paridad de género de la Cámara de O en lo Diputados. general y en lo particular, la reforma constitucional. Esta semana en Parlamento Abierto hablaremos de la entrega de la medalla Gilberto Rincón Gallardo, de la reforma al artículo 19 constitucional, del Día Internacional de la Lengua Materna que se ha celebrado en la Cámara de Diputados, y en nuestra sección De Todas al Congreso abordaremos el tema de la Guardia Nacional. Acompáñenos. Bienvenidos a Parlamento Abierto. El 19 de febrero, en sesión solemne, en la Cámara de Diputados, el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, entregó la medalla de honor Gilberto Rincón Gallardo de manera póstuma a la ciudadana Ana María Lata Pizarre, en reconocimiento a su noble labor y contribución en favor de las personas que viven con una discapacidad. En México hay mucha gente que es tratada como si valiera menos. El nuestro es un país injusto donde se abusa de los débiles y necesitamos poner un alto a esto. Necesitamos con urgencia construir un país donde la gente se vea de igual a igual. Y siempre luchó por la no discriminación y por las personas con discapacidad, porque él fue un niño que desde que nació pues tuvo que luchar contra la discapacidad. Sudáfrica, en Durban, en la Asamblea contra el Racismo, ahí participó él y ahí presentó por primera vez el proyecto de la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cualquier tipo de discapacidad intelectual, física, de todos, ¿no? Y empezó a hablar también de la discriminación por ser diferentes, por las oportunidades para todos, porque no exista ninguna discriminación. Y nosotros luchamos por lo mismo, ¿no? Y mientras exista una injusticia en el último rincón del mundo, yo creo que tenemos que seguir luchando, donde sea que exista, ¿no? Fue un visionario, fue una gente congruente, leal con sus amigos, honesto. ¿Quién fue Ana María Lata Pizarre? Pues fue una mujer incansable, a quien la vida le trajo una hija con una discapacidad intelectual y que se convirtió eventualmente en la causa de su vida. Tu hijo tiene una lesión cerebral. Y esto pues cae a una pareja con hijos pequeños pues como un balde de agua fría. Pues sí los asustó, pero no los llevó a la parálisis, sino que los llevó a actuar. Y actuar para transformar no solo la vida de Anita y de nuestra familia, sino de muchísimas más personas. Fue la primera vez que en nuestro país se habló de la integración de las personas con discapacidad. Esta palabra antes de eso no se manejaba. Y fue muy importante porque a partir de ahí también la SEP empieza también a trabajar en favor de esta integración. De allí la lucha se fue ampliando y reconociendo que era necesario dar un paso en la esfera pública para llevar esta iniciativa a la Cámara de Diputados. Entonces ahí es donde se fue formando la idea de que era posible transformar el marco jurídico mexicano para lograr el reconocimiento de las personas con discapacidad.
La Cámara de Diputados entregó de manera póstuma la primera edición de la Medalla de Honor Gilberto Rincón Gallardo a Ana María Latapí Sarre, defensora de los derechos humanos de las personas con discapacidad. La entrega de la presea se realizó en sesión solemne. Daremos inicio a la sesión solemne en la que la 64ª legislatura de la Cámara de Diputados otorga la Medalla de Honor Gilberto Rincón Gallardo de manera póstuma a la ciudadana Ana María Latapí Sarre. La diputada Marta Hortensia Garay Cadena, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, hizo un reconocimiento en tribuna a la labor de Latapí Sarre. Este año, el Poder Legislativo condecorará post-mortem a la ciudadana Ana María Latapí Sarre por su noble entrega y contribución en pro de las personas que viven con alguna discapacidad. Toda su vida fue dedicada a reconocer los derechos de las personas con discapacidad, con el objetivo que todas ellas que viven con alguna discapacidad fueran valoradas plenamente, sin importar sus condiciones físicas o intelectuales. El presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, señaló que todos los ciudadanos deben estar en igualdad, sin que se les niegue la oportunidad de desarrollarse plenamente. Ciudadanos y organizaciones presentaron propuestas de candidatos que contaban con méritos para ser reconocidos con la Medalla de Honor Gilberto Rincón Gallardo. Y de entre todas estas propuestas, la comisión eligió a la homenajeada para que la Cámara de Diputados entregara por primera vez este galardón. Esto se hizo después de una revisión exhaustiva de las propuestas y candidaturas, encontrándonos con beneplácito que son muchas las personas que están trabajando en pos de una mejor realidad y un mejor día a día para las personas con discapacidad, mejorando su entorno o luchando por el reconocimiento pleno de sus derechos, pero sobre todo de la dignidad de todos y cada uno de nosotros. La medalla a la activista condecorada, que falleció el 7 de diciembre de 2018, fue recibida por Alicia Escobar Latapí, su hija. Agradezco en su nombre a esta distinguida legislatura de la paridad de género y a cada uno de ustedes haberla elegido para otorgarle esta medalla que reconoce la labor que por más de 50 años mi madre desempeñó en favor de las personas con discapacidad intelectual primero y después en favor de todas las personas con cualquier tipo de discapacidad. Volvemos en un momento, no le cambie. En otros temas, y después de 6 horas y media de discusión, se aprobó en la Cámara de Diputados esta semana la reforma enviada por el Senado de la República del artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. En la discusión en lo particular se presentaron 26 propuestas de modificación por 19 oradores. Toca ahora el turno a los congresos estatales analizar y ratificar este dictamen. Tras casi 6 horas y media de discusión, el pasado martes 19 la Cámara de Diputados aprobó en sus términos la minuta del Senado de la República que reforma el artículo 19 de la Constitución Política para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo Martínez, resaltó que se consideró el mínimo posible de afectación a la perspectiva de los derechos humanos y ponderó que la situación en México es de emergencia. La comisión refrendó que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que tiene como objeto evitar que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social. Por su parte, el diputado Marco Antonio Gómez Alcántar señaló que el nuevo sistema penal acusatorio no está funcionando como se esperaba y lejos de evitar que las personas inocentes vayan a la cárcel, se ha convertido en un mecanismo que permite a los criminales delinquir una y otra vez en total impunidad.
En el Partido Verde, como lo hemos expuesto en ocasiones anteriores, creemos en la maximización de derechos. Creemos también en la presunción de inocencia, pero no podemos ser omisos en que la maximización de derechos ha generado en ocasiones mayores beneficios al criminal que al ciudadano honesto, que es a quien nos debemos como legisladores. La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña sostuvo que la prisión preventiva oficiosa es una salida falsa que descansa en la suposición de que quienes roban combustible, quienes portan armas, cometen delitos electorales o los corruptos dejarán de serlo solo por encarcelarlos un tiempo o que esta situación disuadirá a quienes delinquen. Ahora, con el dictamen de la minuta que hoy discutimos, la comisión propone en principio, porque ya veremos, de algunos delitos, quedando solo 3 de los 9 planteados inicialmente en la minuta turnada por el Senado, lo cual reflejaría una acción positiva en cuanto a que se limita el catálogo de delitos a los que se pretende extender la prisión oficiosa. El diputado Iván Arturo Pérez Negrón afirmó que el dictamen no es un fin en sí mismo, sino una vía institucional para fortalecer la democracia y mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Esta propuesta que hoy se discute en esta asamblea recoge los planteamientos que la sociedad civil formuló a lo largo de estas audiencias, todo dentro de un ambiente de responsabilidad, de respeto pleno, de tolerancia y pluralidad. Juan Carlos Romero Hicks, diputado del Partido Acción Nacional, insistió en la necesidad de buscar una visión integral para acabar con el flagelo de la delincuencia organizada, corrupción, abuso y violencia sexual contra menores y feminicidios, robo a casa-habitación, delitos electorales, robo en vehículos de transporte, indebido uso de armas de fuego, robo a hidrocarburos y desaparición forzada. La prisión preventiva oficiosa no siempre es la mejor solución. Hay 14 medidas preventivas cautelares que se pueden ubicar según la persona y la posible sustracción a la acción de la justicia. La diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle Martínez, subrayó que la prisión preventiva oficiosa lo único que hará es llevar a más pobres a la cárcel que no puedan defenderse por no contar con los medios para ello. Porque efectivamente la discusión no tiene que ver si estamos de acuerdo con que son o no delitos graves los delitos que hoy están en esta minuta. Lo que se está poniendo en esta reforma es si las personas serán remitidas inmediatamente a la cárcel o tendrán que pasar antes por un proceso donde de entrada se garantice la presunción de inocencia. La diputada Mari Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo, resaltó que la prisión preventiva oficiosa que se aprueba no será de manera arbitraria. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de que la transformación debe darse en varios aspectos de la sociedad. Por ello, votaremos a favor de la presente minuta, al ser una de las mayores exigencias de la ciudadanía a la cual no le podemos fallar. La diputada Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional, enfatizó que la reforma no resuelve el tema de la impunidad y no atiende la necesidad urgente de restablecer la paz y la seguridad. Que esta reforma, en primer lugar, no resuelve el tema de la impunidad y, en segundo lugar, tampoco atiende la necesidad urgente de restablecer la paz y la seguridad en la sociedad mexicana. El Pleno aprobó esta reforma por mayoría calificada en lo general y en lo particular, con 377 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones, y la turnó a los congresos estatales para su análisis y eventual ratificación. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, la Cámara de Diputados otorgará cada semana en el Salón de Sesiones un espacio para que una persona invitada haga uso de la tribuna y hable en su lengua. Esto con el propósito de reconocer y promover la preservación y el uso de nuestras 68 lenguas indígenas nacionales. El 21 de febrero tuvo lugar ya la primera presentación. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, la Cámara de Diputados abre un espacio a las lenguas indígenas de nuestro país. Cada semana, una persona hará uso de la tribuna de esta Cámara en su lengua materna. El propósito es reconocer, proteger y promover la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.
Con esto, se busca reconocer y proteger los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y la promoción del uso cotidiano y desarrollo de estas lenguas. Dado que la diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada y con ella también el de todo un patrimonio cultural e intelectual, fue que se decidió celebrar el 21 de febrero de cada año como el Día Internacional de la Lengua Materna. Se ha calculado que en el mundo se hablan cerca de 7,000 lenguas. Solo en México se cuenta con 364 lenguas o variantes lingüísticas, con 68 agrupaciones lingüísticas y 11 familias lingüísticas. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha considerado importante que cada variante lingüística sea tratada como lengua. La Cámara de Diputados abrirá su tribuna cada martes para escuchar un mensaje en lengua materna en el Pleno. La primera intervención tendrá lugar este 21 de febrero. Las intervenciones serán hasta por 5 minutos, después de que el presidente de la Cámara conceda el uso de la tribuna al invitado o invitada y se deberán referir libremente a la conmemoración a que se refiere el acuerdo respectivo. Durante el tiempo de la intervención, el invitado no podrá ser interrumpido y será facultad del presidente de la Cámara velar por que se respeten las disposiciones constitucionales y legales y se atienda lo previsto en el presente acuerdo. Términos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, avalado por la mesa directiva, en el sentido de que una vez por semana se incluya en sesión ordinaria la intervención de una persona hablante de lengua indígena, se concede el uso de la palabra a la ciudadana Magdalena Flores de la Cruz hasta por 5 minutos. Antes de ello, quiero recordar que estamos en el Año Internacional de los Pueblos Indígenas. En la sesión del jueves 21 de febrero, la abogada hidalguense Magdalena Flores de la Cruz hizo uso de la tribuna para dar un mensaje ante el Pleno, el cual realizó en náhuatl. Expresó la importancia de la enseñanza de las lenguas indígenas y por qué no deben ser olvidadas. Nikinnon tlapaloa, nochi noikniwa, masewaltzitzi, huantlen ash masewaltzitzi. Nochi tequihuesme, nikintlapaloa, tlenica itztoque, ni mexcotlali. Nano toca Magdalena Flores, ni tlacatki nehuasteca, ni camati nahuatlastoli, huanosquia castilantlastoli. Con este tipo de acciones, la Cámara de Diputados busca reconocer y proteger los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y la promoción del uso cotidiano y desarrollo de estas lenguas. En nuestra sección Todas al Congreso, escucharemos cómo se analiza y discute aquí en la Cámara de Diputados con perspectiva de género uno de los temas pendientes de esta legislatura, la creación de la Guardia Nacional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a este espacio donde hablamos de género y lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados. Hoy vamos a tocar el tema de la Guardia Nacional, un tema muy particular, muy sentido por todos los mexicanos y que ha creado gran polémica. Sin embargo, el tema que queremos tocar acerca de la Guardia Nacional es si la Guardia Nacional tendría que tener perspectiva de género. Y si es así, ¿qué significa que la Guardia Nacional tenga perspectiva de género?
uno pensaría que tiene que verse reflejada pues en acciones, en la parte de la filosofía del actuar de lo que es la Guardia Nacional, y precisamente nos fuimos a preguntarle a quienes están viendo ese tema hoy en la Cámara de Diputados. Así es que le damos paso a nuestra entrevistada del día de hoy. Te voy a compartir un dato. En los últimos 5 meses han sido violentadas y agredidas 23 niñas. Es decir, me parece que el problema de seguridad que estamos viviendo en México debe de atenderse como una prioridad, y el poder tener una política de Estado que combata a estas actitudes y acciones feminicidas que nos encontramos en nuestro país. Y de manera muy particular en el contexto de la implementación de la Guardia Nacional, me parece sustancial que debe tener una perspectiva de género, en donde las mujeres sean también una prioridad. No solamente, digo yo, en su constitución, es decir, cómo va a estar, cómo va a funcionar, sino también en la actuación propia que deberán de tener cada uno de sus elementos. Es decir, deberá de existir una capacitación, formación en torno a derechos humanos y de manera particular derechos humanos de las mujeres, garantía de derechos para todas ellas. Después del 2006, los datos nos dan cifras, que es cuando salió el ejército a combatir la guerra contra el narcotráfico, de que las mujeres sufrieron mucho más violencia y estas han ido en aumento. Y lo menos que podemos esperar, esto es que no siga ocurriendo. Creo que es importante que existan grupos especiales y especializados. Especiales para que puedan actuar en torno a la Guardia Nacional y especializados porque tengan esta perspectiva de género de manera presente y permanente. Entonces, me parece que lo sustancial es que pueda existir esta política de Estado, esta visión, porque a final de cuentas, cuando existe la violencia, los grupos más vulnerables en este sentido no dejan de ser las mujeres y las niñas en particular. Cuando uno piensa en un cuerpo tan especializado como el de la Guardia Nacional, se pregunta en qué parte las mujeres van a formar parte y si las mujeres deben formar parte de un cuerpo que estará a nivel nacional cuidando de la seguridad de todas y de todos. Pero, ¿qué les parece si nos da respuesta a esto nuestra diputada Verónica Juárez? Claro que debería de tener en todos sus niveles, es decir, en la parte administrativa y por supuesto en la parte operativa. Deben de estar ellas en los distintos niveles y también en donde se están tomando las definiciones de la propia Guardia. El que existe una perspectiva de género no solamente significa que se hable de ellas y que hablemos de sus derechos, sino que también las mujeres estén presentes y podamos tener su visión, que sin lugar a duda es distinta a la de los hombres. Qué interesante, ¿no les parece? La perspectiva de género es algo que debe ser parte de la visión de una administración, de un gobierno y de una sociedad como la que queremos que sea la nuestra de ahora en adelante. Sí, perspectiva de género, incluyendo a todas y a todos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima. Y en la crónica de hoy, Miguel Reyes Razo nos habla de otro tema pendiente, el de la educación. A la nostalgia de la A, E, I, O, U, las primeras letras que aprendimos, las primeras enseñanzas que recibimos, cómo se extrañan, cómo se añoran, cómo eran parte de algo que era esencial y fundamental y sigue siendo para los padres de familia, educar a sus hijos, educarlos mejor. Preconizan, hijo, sé educado. Y en ese afán de que se eduquen, son capaces de hipotecar no solamente esfuerzos morales, intelectuales, sino físicos. Se hipotecan los padres, se hipoteca la sociedad toda, un país, por educar bien a sus niños, a sus futuros dirigentes, a sus futuros líderes, a sus escritores, a aquellos que han de nutrirle la vida a la gran comunidad nacional. ¿Cómo? Con la gran herramienta, la educación, que si bien es cierto, remedia, ayuda, es también discriminatoria. No todos pueden ser grandes abogados ni eminencias médicas. También se necesitan ingenieros metalúrgicos,
se necesitan ingenieros civiles, ingenieros hidráulicos, pero todo es a partir del saber. Y por eso importa tanto a este país educar muy bien, cada vez mejor a sus hijos, a sus niños. Y reformas educativas desde don Jaime Torres Bodet, por ejemplo, cuando creó el plan de 11 años, porque escaseaban en los años 60 los buenos maestros, los excelentes maestros, como Sotelo Inclán, como Lucio López Iriarte, como Enrique Carmona y Rivera, como el propio Gilberto Bosque Saldívar, grandes eminencias, como don Jaime Torres Bodet, por ejemplo, también en su propia calidad de secretario de Educación y de gran alfabetizador en el tiempo del presidente Ávila Camacho. Esa sociedad se preocupa por educar cada vez mejor. Reforma educativa que sirva para formar mejores conciencias. Reforma educativa que ilustre y dote y dé más aptitudes a las naturales del ser humano que las recibe. Reforma educativa que debe ser asimilada por esta gran sociedad nacional. Escuchada, estudiada y defendida, porque también será así la estatura, la dimensión que los mexicanos tendremos en el futuro. ¡Viva la educación! Bienvenida la reforma educativa. Yo soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional